Buenas noches, hermanos. Le damos gracias a Dios en esta noche. Él ha sido maravilloso y Él ha sido bueno, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras familias. Un miércoles más compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo de sus maravillas, compartiendo de las cosas grandes y cosas maravillosas que Dios hace en nosotros, que Dios hace en su familia, que Dios hace en sus hijos, que Dios hace en su hogar. Son cosas grandes y cosas poderosas y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado Dios. Así dijo Jacob, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y declarar esas palabras, decir que hasta el día de hoy, un día miércoles, ¿verdad? Hoy es 12 de agosto, ya imagínense, ya vamos casi a mediados de mes. 12 de agosto Dios nos ha ayudado. Dios ha estado contigo, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Dios extenderá tu mano y siempre tendrá su mano extendida para ayudarte. El profeta Isaías dice, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, para sanar, para restaurar la vida de los hombres. Y eso es lo que Dios hace. Recuerda que hoy día miércoles, los temas de los días miércoles es escuela bíblica, siendo edificados por la palabra de Dios, siendo transformados por la palabra de Dios. En 2 de Timoteo se lee que toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios, útil para enseñar, así que la Biblia nos enseña, útil para redarguir, la Biblia nos redarguye. Jesús dijo detrás de mí, Jesús dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado o maduro para toda buena obra. Dios le dijo a Josué, medita en la palabra día y noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo. Imagínense cómo le dijo, algunas cosas, no. Le dijo, solo estas cosas te va a ir bien. No, no, no. Le dijo, y todo te saldrá bien. Imagínense, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar en esta noche. Usted recuerde siempre traer su Biblia. El día miércoles es de la escuela bíblica y el libro que estudiamos es la Biblia. Por lo tanto, tenemos que andar siempre la Biblia. Tenemos que tener siempre nuestra Biblia a un lado. ¿Y qué más? Un lápiz y un papel. Porque se dan muchos versículos bíblicos, se dan muchos conceptos en los cuales tenemos que ahondar y definir tanto en el griego y en hebreo. Y hay mucha información que a usted tenemos que apuntar. Pedagógicamente solo absorbemos el 25% de una enseñanza o de una clase de una hora. Imagínense el otro 35%, ¿verdad? ¿Dónde queda? Entonces, por eso son las anotaciones. Por eso es que tenemos que anotar y tener siempre nuestra Biblia, tener siempre nuestro papel, tener siempre nuestro lápiz, ¿verdad? Y recuerda, siempre al final de cada clase, ya sea que tengas una pregunta del tema o de otros temas de la Biblia que necesitas saber o conocer, mándala por WhatsApp o mándala por Facebook. Y al final de cada tema, todos los días miércoles, al final de cada tema, estamos respondiendo las preguntas que ustedes tienen, ya sea del tema que estamos tocando o de otros temas de la Biblia, ¿verdad? Que tienen interés a ver. Entonces, al final vamos y contestamos estas preguntas. Así es la dinámica, ¿verdad? Los días miércoles. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él el que nos dé la sabiduría, que sea Él que nos dé el entendimiento, que sea Él nuestro maestro y que sea Él el que nos enseñe, ¿verdad? Y nosotros tener ese corazón y ese espíritu enseñable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, creyendo, Padre bendito, y agradeciéndote por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que has hecho en mi familia, lo que has hecho en mis hijos, lo que has hecho en nuestras casas, lo que has hecho, Dios, en nosotros. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has tenido con fuerzas, hasta el día de hoy nos has tenido con salud, hasta el día de hoy tu mano poderosa ha estado con nosotros, tu mano y tu brazo ha estado cuidándonos y protegiéndonos.
Te damos gracias, Dios. Te pedimos que en esta noche, Padre bendito, seas tú, Dios, el que obre, seas tú el que hable, seas tú el que nos enseñe, Dios, tu palabra, Dios, que seamos edificados por el poder de la palabra, que seamos transformados por el poder de la palabra. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno y tú has sido maravilloso, Señor. Si hay alguien con dolencia, oramos hoy que tú lo sanas. Alguien que esté enfermo en su casa, aquel que está con dolencia en un hospital público o privado, aquel que esté enfermo, Padre, oramos que es sano en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que tenga misericordia de cada persona enferma, que tenga misericordia de nuestras familias y que tú los sanes, que tú los levantes, que tú los restaures y que tú hagas un milagro, Dios, en nuestras vidas y en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te exaltamos, Dios. Amén y amén. Recuerda, hermanos, al final de la enseñanza de hoy, puedes mandar las preguntas que tengan, ya sea del tema o de otros temas. Le vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa sabiduría para poder responder esas preguntas, ¿verdad?, que tenemos acerca de la Biblia, o que tiene acerca de la Biblia, y poder contestarlas, ¿verdad?, en después de este tiempo que vamos a tener de la enseñanza. Estamos estudiando el módulo de introducción al estudio bíblico. Vamos, si usted lo pudo ver en nuestra página oficial de la iglesia, Centro Cristiano Poder y Vida en Facebook, usted pudo ver ahí, ¿verdad?, el módulo de la escuela bíblica, el módulo que estamos estudiando. Se lo voy a enseñar. Dice el módulo, ok, vimos dentro del módulo, las clases que vimos son introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Eso ya lo vimos en 2 miércoles anteriores. ¿Qué vimos? La introducción al Antiguo y la introducción al Nuevo Testamento. Es muy importante conocer la generalidad de la Biblia. Como creyente, yo hoy acepto a Cristo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer yo como creyente? Congregarme. Necesito una iglesia donde congregarme. ¿Por qué necesito un lugar donde yo crecer espiritualmente? Donde yo alimentarme espiritualmente. Entonces necesito un lugar donde yo congregarme para poder crecer espiritualmente y alimentarme de la palabra de Dios. Luego, lo segundo que necesito, estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde lo voy a hacer? En la iglesia donde me congrego. En la iglesia ahí donde me voy a congregar. Si tú no tienes una iglesia, ¿verdad?, y estás en la ciudad de Choluteca y has aceptado a Dios en este tiempo en tu corazón y no tienes una iglesia, igual aprovecho para invitarte. Centro Cristiano Poder y Vida, ¿verdad? Puedes visitarnos y puedes estar, ¿verdad? Y las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera venir y aprender de la palabra de Dios y más de conocer el amor de Dios, ¿verdad? Centro Cristiano Poder y Vida en Choluteca. Entonces, como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Congregarme, leer la Biblia, estudiar la Biblia y tener tiempos de devoción, tiempos de una relación con Dios. Y luego van a venir otras serie de cosas que tengo que hacer, como morir a la carne. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces va a morir en la carne a medida que va creciendo en la fe de Jesucristo. Se van a ir manifestando los dones espirituales, que en su momento los vamos a estudiar, todos los 9 dones. Vamos a estudiar los dones espirituales y vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto, no los frutos, es el fruto, un solo fruto. Y dentro de ese fruto vienen, ¿verdad?, las 9 características, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que iniciar congregándome, estudiando la Biblia. ¿Y cómo estudio yo la Biblia? Primero conociéndola a nivel general. Cuando usted va a la universidad y usted quiere estudiar una carrera universitaria,
Usted dice, yo primero hace un estudio general de lo que le gusta. Entonces, para estudiar la Biblia hay que hacer un estudio general de la Biblia. Ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se divide la Biblia en Nuevo y Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? Vimos los libros que estaban en el Antiguo y vimos los libros que estaban en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué procede? A estudiar la Biblia por tipos de estudio bíblico. Pastor, ¿qué es eso? Tipo de estudio bíblico. Ya lo vamos a ir viendo. Y después de la clase de tipos de estudio bíblico, vamos a ver la clase que se llama métodos de estudio bíblico. Muchas veces nos preguntamos, yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo leo la Biblia y no capto nada, no se me queda nada. Porque muchas veces la leemos como un libro normal o como cualquier libro, como que está leyendo el periódico. No hay una práctica, no hay una forma de cómo usted está estudiando la Biblia. Entonces usted agarra la Biblia y usted dice, voy a leer hoy donde me caiga en la mano. Y parte la Biblia y le cayó en Éxodo. Y luego otro día viene parte la Biblia y le cayó en Samuel. Entonces son formas incorrectas de estudiar la Biblia. Si usted quiere comenzar a estudiar la Biblia, primero comiéncela leyéndola, para que vaya identificando qué libros están en el Nuevo Testamento y qué libros están en el Antiguo Testamento. Y vaya teniendo una lectura, ¿verdad?, normal. Pues va a leerlo de forma normal, no la lea de forma rápida y no la lea de forma como el periódico. Usted léala y trate de ir memorizando algunas palabras y algunos versículos. Lea la Biblia y si usted es nuevo, inicie por el Nuevo Testamento. Hay cosas que no va a entender de entrada, hay cosas que no va a entender inmediatamente. ¿Cuándo las va a entender? Cuando lea el Antiguo Testamento, porque los dos se complementan. Entonces, cuando usted esté leyendo la Biblia, inicie por el Nuevo Testamento y luego lee el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo le va a explicar el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento viene la sombra de lo que era el Nuevo Testamento. Entonces, al leerla toda vamos a entender muchas cosas que no entendemos cuando la agarramos la Biblia como un periódico, ¿verdad?, donde le abra la sección deportes o sociedad, ¿verdad? No, la Biblia no es así. Hay que tener formas de cómo leer la Biblia. Ahora bien, también tenemos formas de estudiar la Biblia. Ya ahora vamos a entrar ya en materia a esta clase, a esta enseñanza que se llama tipos de estudio bíblico. Pero pastor, ¿para qué me sirve a mí estudiar la Biblia? ¿Para qué me sirve yo con que vaya a la iglesia, con que yo lo escuche a usted, o con que yo tenga mis tiempos del Señor? ¿Para qué me sirve estudiar la Biblia? Miren cómo dice la palabra de Dios y Jesús le dijo a sus discípulos: el que guarda mi palabra, dice, este es mi discípulo. El que guarda mi palabra, este es mi discípulo. O sea, tú tienes que conocer la palabra. Queremos conocer de Dios, dice, escudriñar las escrituras, dijo Dios, porque ellas hablan de mí. Entonces queremos conocer las maravillas de Dios, queremos conocer los planes que Dios tiene con el hombre, lo que Dios diseñó con el hombre desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios hizo en el tiempo preadámico y en el tiempo adámico, lo que Dios ha hecho en este tiempo y lo que Dios va a hacer después de este tiempo. Tenemos que estudiar la Biblia. Queremos conocer las promesas de Dios, aplicarlas en mi casa, aplicarlas en mi familia, aplicarlas en mis hijos. Tenemos que estudiar la Biblia. Queremos conocer algunos temas específicos: el pecado, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la gracia, el favor de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo estudio la Biblia? Porque es mi guía. Como cristiano es mi fuente de guía. Es el medio por el cual yo me voy a dirigir en este mundo. Es el medio por el cual yo me voy a desarrollar como cristiano, para conocer mis dones, para conocer los talentos, para conocer cómo Dios me va a usar. No seamos cristianos, yo le llamo ordinarios, cristianos que van a la iglesia, que se sientan, escuchan, y eso es lo que todos hacen. No seamos cristianos
extraordinarios, que vayamos más allá de lo que hace la gente normal, de lo que hace la gente tradicional, no, que escudriñemos la Biblia, que tengamos tiempo de devoción, que tengamos tiempo de entrega con Dios y el Espíritu Santo, hermano, y serás una dinamita en el mundo espiritual, serás una dinamita en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que conozcas la Biblia. Dios no quiere que estudies Satanás no quiere que estudies la Biblia. ¿Por qué razón? Va a ser viva y eficaz en tu corazón. Muchas personas, ¿por qué siguen atadas? Porque uno, no tienen tiempo para entregarle o por tener tiempo de oración y devoción con Cristo. Y dos, porque no conocen la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿dónde encuentro la verdad? A través de la palabra. ¿Dónde encuentro yo realmente que estoy en el camino incorrecto? En la Biblia. En la Biblia encuentro yo si estoy haciendo prácticas incorrectas, si estoy teniendo una doctrina incorrecta, si estoy yendo a una religión que es incorrecta, a una secta que es incorrecta. Hermanos, a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta de ello. En su momento vamos a estudiar todas las religiones del mundo. Y vamos a ver que todas son los escritos de los hombres más la Biblia. Pero que soportan más, los escritos de los hombres. Por allá salió un hombre que levantó una secta donde dijo que le había descendido un ángel y le había revelado un libro en el lenguaje antiguo, un lenguaje egipcio antiguo, que nadie conocía ese lenguaje y esa traducción más que el ángel y él. Y él escribió este libro, el libro del Mormón. Hoy en día, esta secta, ¿verdad?, se basa en esas escrituras que supuestamente fueron reveladas por un ángel a John Smith, ¿verdad? Y le hizo el libro del Mormón. Cuando nos vamos a la palabra de Dios y leemos el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos dice Dios hablándonos a través de Pablo. Hermanos, ya estamos estudiando la Biblia. Ya estamos, ¿verdad?, en la clase de estudio bíblico y los tipos de estudio bíblico. Le dice Dios a Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 y le dice, aunque un ángel, oiga bien, aunque un ángel baje del cielo, y eso se lo mencionó aproximadamente 90 a 100 años después de Cristo, aunque un ángel baje del cielo y te predique un evangelio que no sea el evangelio del reino o el evangelio de Cristo, sea anatema. La palabra anatema en el griego quiere decir maldito. Sea maldito. Entonces mucha gente, ¿por qué no conoce esto? Y hasta ahorita te estás dando cuenta. ¿Por qué no conoce esto? Porque no estudiamos la Biblia. Si hay alguien, un ser sobrenatural o fuera de esta tierra, baja y te predica un evangelio que no es el de Cristo, sea anatema. Lo que sucedió con esta secta y lo que sucedió con este hombre que dijo que un ángel le reveló ese libro y que esa era la guía del ser humano. No, dice la Biblia, sea anatema, maldito en el griego. Entonces, ¿por qué estudiamos la Biblia? Porque conoceremos la verdad y la verdad me hará libre. Conoceremos la verdad en Cristo Jesús a través de la palabra y eso me hará libre. Primera de Corintios dice capítulo 4 que el príncipe de este siglo ciega nuestro entendimiento. Imagínense, nos pone una venda. Antes de venir a los pies de Cristo, Satanás pone una venda, como que andes con una venda amarrada. ¿Para qué? Dice, para que no te resplandezca la luz del evangelio. Satanás pone vendas para que la palabra de Dios no te resplandezca en tu vida y no sea luz en medio de tu camino. El salmista David dijo, lámpara es a mis pies, ¿qué? Su palabra, y lumbrera mi camino. La palabra va a ser luz en nuestro camino. La palabra va a alumbrar el camino por el cual donde yo tengo que ir. Ya no voy a andar más en tinieblas, sino que voy a caminar en la luz que es Jesucristo. Ya no voy a andar más en tinieblas y en angustia. Voy a caminar en la luz que es Cristo. Primera en Juan capítulo 1 dice que él era la luz del mundo y vino a este mundo. El verbo se hizo carne. Entonces vamos a estudiar la Biblia por todas esas cosas que yo les he dicho en estos minutos. Es importante que conozcamos la verdad
como cristiano y es importante que hundemos en la Biblia. Ahora bien, uno de los errores que puede cometer el cristiano es estudiar la Biblia para comenzar a debatir. La Biblia, hermanos, no necesita que tú la defiendas. Y anótalo. La Biblia no necesita que tú la defiendas. La Biblia se defiende sola. Ha permanecido por más de 2020 años después de Cristo. Y se escribió 1400 años antes de Cristo. Ha permanecido por más de 3400 años. La Biblia no necesita que tú la estudies para defenderla. No, ella misma se da a entender. Ella misma se defiende. Ella misma se interpreta. Ella misma en su conjunto de 66 libros da a entender al hombre lo que el hombre necesita saber. Si quiere saber matemática, en la Biblia está. No necesita que venga un matemático para que le explique. Si necesita saber física, mecánica cuántica, en la Biblia está. No necesita que venga un físico o que venga un astrónomo para que venga y explique lo de la Biblia. No, ella misma se da a entender. Ella misma se explica. Esa es su naturaleza apologética. Ella misma se da a entender al hombre, a la humanidad y al mundo entero. Entonces, no vamos a estudiar la Biblia para venir y debatir. Lo segundo, no voy a estudiar la Biblia con el fin de tener un cargo más en la iglesia. Si tú quieres estudiar la Biblia para que te alaben, o para que te den posesiones, o para que te den cargos, o para que te den que te exaltes humanamente, ese es un error que estás cometiendo. La Biblia no se estudia para agrandarte, o la Biblia no se estudia para decir soy máster en teología, tengo un doctorado en teología, o ya no me llamen, ¿verdad, hermano? Ahora llámenme doctor en teología. Y ahora si ya te dicen hermano, ya te sientes mal, te agredieron. Si te dicen hermano, no, ¿por qué te tienen que decir doctor postulado a yo no sé X razón en teología? El hombre se vanagloria, ¿verdad? Y comienza a decir cosas cuando comienza a estudiar la Biblia. No, Pablo decía, doctor de la ley y circuncidado al sexto día, fariseo, oiga bien, de la tribu de Benjamín. Y oiga bien, y todo esto lo tengo por basura, por amor a Jesucristo. Todo su conocimiento del Antiguo Testamento, del Torah, hermano, conocía la Biblia, era un doctor de la ley. Y dijo, no, dice, todo esto yo lo tengo por basura, por amor a Jesucristo. Entonces no vamos a estudiar la Biblia para jactarnos. No vamos a estudiar la Biblia y decirla, yo leí la Biblia y la he leído 24 o 5 o 10 veces. No. Vamos a estudiar la Biblia ¿con qué fin? Para ser edificados por la palabra de Dios. Para ser corregidos por la palabra de Dios. Para ser redarguidos por el Espíritu Santo. Para ser instruidos por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese debe de ser el fin para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuál es? También para conocer la verdad, que esa verdad nos haga libre. Ahora, tú puedes predicar esa verdad. Tú puedes hablarles a otros de esa verdad. Tú puedes hablarles a tus familiares de esa verdad. Puedes hablarles a tus vecinos. Puedes hablarles a tus amigos que están en una religión o una doctrina que no es la correcta. Les puedes hablar a través de la verdad. Pero que ese no sea el medio para discutir, para debatir. No, simplemente hablar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tipo de estudio bíblico. ¿Cómo yo puedo estudiar la Biblia? Anótelo. Esto es muy importante, hermanos, porque esto le va a ayudar a usted a comprender más la palabra de Dios, comprender las escrituras. Cuando usted agarre la Biblia, ya no la va a agarrar al libro que le salga. No, usted ya va a saber cómo yo voy a estudiar la Biblia. Anótelo, tipos de estudio bíblico. Vamos a ver varios, hoy vamos a ver 3. El primer estudio bíblico que se hace o que usted puede hacer es estudiar la Biblia por capítulos. Usted agarra su Biblia y usted agarra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 1. Yo voy a usar después otro
otro versículo y lo vamos a hacer aquí para poder hacer ese ejemplo. Entonces usted agarra su Biblia y agarra un versículo de la Biblia. ¿Y cómo yo estudio la Biblia por capítulo? Ok, anótelo. Lo primero que usted va a hacer es va a leer todo el capítulo. Todo el capítulo. ¿Cuáles son los capítulos, pastores? Son los números grandes que están en la Biblia. Los números grandes que usted ve en cada libro, cuando usted abre la Biblia está dividida en Antiguo y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta llegar a Malaquías. 39 libros. Y el libro se divide en versículos y capítulos. Los versículos son los números grandes que usted ve. Y esos son los capítulos. Y los versículos son los números pequeños que usted ve. Cuando agarra el Nuevo Testamento, ya es en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todo hasta llegar a Apocalipsis, usted ve el mismo proceso. Ve que en los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños. Entonces usted agarra un libro de la Biblia, sea del Nuevo o sea del Antiguo, y usted lee un capítulo. Ese es un estudio por capítulo. Lo primero que usted va a hacer es leer todo el capítulo. Usted va a leer todo el capítulo. ¿Qué es lo segundo que va a hacer usted? Usted se va a hacer estas preguntas. ¿Qué lugares se mencionan en el capítulo? Cuando yo estoy leyendo ese capítulo, estoy haciendo un estudio por capítulo. Y usted va a decir qué lugares se mencionan en el capítulo. Luego lo segundo que voy a hacer es qué personas nombran. ¿Qué personajes se están nombrando en el capítulo? Luego, ¿qué doctrina se formula? ¿Qué doctrina? Tal vez usted de inicio no va a saber lo que es una doctrina. La palabra doctrina en el hebreo es enseñanza. ¿O qué enseñanza le está dejando el capítulo? ¿Qué doctrina interna o enseñanza interna hay en el capítulo? Y luego lo segundo es cómo se explica la doctrina en el capítulo y cómo se presenta. Y el último, qué objetos se menciona. Repito las preguntas que usted se va a hacer para poder estudiar y poder hacer un estudio por capítulos. Usted va y se va al libro al Antiguo Testamento, agarra el libro de Génesis y va a decir, bueno, voy a estudiar el capítulo 22, que es el capítulo que voy a leer ahorita como ejemplo. Esto lo puede hacer usted con todos los capítulos de la Biblia. Entonces usted va y se lee todo el capítulo, ya lo voy a leer. Luego se pregunta qué lugares se mencionan. Vamos a ir poco a poco para que lo entendamos. Este estudio se llama estudio por capítulo. Cuando usted agarra un capítulo de la Biblia, los capítulos, recuerde, son los versículos, los números grandes que están dentro de los libros. Cuando nos vamos al libro de Génesis, capítulo 22, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Abra la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a hacer un estudio por capítulo. Lo primero que yo voy a hacer para poder estudiar ese capítulo, necesito leer todo el capítulo. Entonces lo voy a leer. Voy a tratar de no leerlo despacio, pero tampoco muy rápido para que entendamos la lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbergó su asno, y tomó consigo 2 de sus siervos, y su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio aquí el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto?
Respondiendo a Abraham, dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Y puso la leña y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí su espalda y su carnero trataban. Y miró aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, que en sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y tu simiente será bendita todas las tierras o todas las naciones de la tierra. Y cuanto obedeciste a mi voz. Leo los últimos versículos. Y volvió Abraham su siervo y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz un hijo a Nacor tu hijo. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Arán, Quesen, Aso, Pildas, Jalfat y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca. Y Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reumá, dio a luz también a Tebá y Gabán y Tahaz y Maaca. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio por capítulo, lo primero que hago la lectura de todo el capítulo. Luego que ya hicimos la lectura de todo el capítulo. Ahora, ¿qué preguntas me voy a contestar? Anótelo. Lo primero es: ¿qué lugar se menciona? En la Biblia y en este capítulo que estudiamos, Génesis capítulo 22, se menciona un lugar. Dios le dijo a Abraham: ve al monte Moria. Al monte Moria. ¿Dónde queda el monte Moria? El monte Moria queda en Jerusalén, en Israel. Antiguamente se le llamó Moria. Entonces, el lugar que menciona en el capítulo 22 es un monte llamado Moria. Así se llamaba en el tiempo de Abraham el monte que hoy se conoce como monte Gólgota en Jerusalén. La otra pregunta que se hace: ¿qué personas se nombran en ese capítulo? Ok, en ese capítulo se nombran 2 seres humanos, 4 seres humanos, pero 2 identificados por su nombre. El primero fue Abraham, padre de todas las familias, ¿verdad? Y por él bendijo Dios a todas las familias de la tierra. Abraham, el hombre también que Dios llamó para venir y formar de él la nación de Israel. Abraham. El otro que se nombra es Isaac, su hijo. Esos son los 2 personajes principales que se nombran en este capítulo: Abraham e Isaac, su hijo. Y luego tenemos 2 personajes secundarios que son 2 siervos, los cuales no identificamos sus nombres, porque no se identifican los nombres. Y luego tenemos 2 seres sobrenaturales, ¿verdad? O seres celestiales. Primero Dios, y tenemos un ángel. Dios que le da la orden al ángel de ir y bajar desde el tercer cielo, el trono de Dios, y decirle a Abraham que no sacrificara a su hijo. Esos son los personajes que tenemos en este estudio bíblico: Abraham, a Isaac, a un ángel y a Dios.
y tenemos a dos siervos, los cuales no identificamos sus nombres. Ahora, ¿qué doctrina se formula? Explicando o se presenta. Entonces, cuando leemos todo o leímos todo el capítulo, nos dimos cuenta que acá lo que Dios le está pidiendo y la doctrina es de un sacrificio. ¿Por qué? Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Y lo primero que vemos es que Dios le dice a Abraham, permítame, voy a conectar el computador. Dios le dice a Abraham le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, y le dice, ve al monte que yo te diré y lo vas a sacrificar allá. Permítame. Le dice a Abraham, toma a tu único hijo, ve al monte que yo te doy y lo vas a sacrificar. Entonces estamos viendo una doctrina de sacrificio. Y luego le dice, y allá yo te voy a dar las indicaciones que tienes que hacer. Justamente en el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que es el monte Moria, ese mismo monte, en el tiempo de Jesús, fue conocido como el monte, Gólgota. Es una ladera del monte Moria. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, ve a Moria, la tierra de Moria, y vas a ver los montes ahí. Habían 3 montes. Y sobre esos, y en esos montes yo te voy a decir sobre cuál vas a sacrificar a tu hijo. Miren, hermano, cómo es Dios de poderoso y sorprendente cuando estudiamos la Biblia. Abraham fue al monte Moria. El monte Moria en el tiempo de Jesús era el monte Gólgota. Justamente en el monte Gólgota fue crucificado Jesús. Fue ahí donde Jesús murió, en la cruz, por usted y por mí. Entonces, ¿cuál es la doctrina que Dios nos está enseñando en este capítulo de Génesis 22? Con el sacrificio de Isaac y de Abraham. ¿Qué Él nos está enseñando? Que Dios iba a entregar a su hijo, su único hijo, Jesucristo, para que a través del sacrificio tuviéramos redención de pecados. En la edad antigua, cuando sacrificaban el cordero, era para expiar el pecado, para taparlo, pero no eliminarlo. Entonces Dios estaba mostrándole al mundo, oiga bien, el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, en el monte Gólgota, justo el monte Moria, en el tiempo de Abraham, lo hizo Dios con Jesús en el monte Gólgota. Entonces, esa es la doctrina que que Génesis capítulo 22 nos está enseñando. Luego lo otro que Dios nos enseña cuando Dios envió a su ángel y le dijo a Abraham, no sacrifiques a tu hijo Isaac, dice, porque Dios sabe que le amas, dice, y Dios sabe que le darás todo lo que Él te pide. Entonces dice que a sus espaldas estaba un carnero clavado en una madera, y de ahí su nombre, Dios proveerá. En el hebreo es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Entonces la doctrina que nos está enseñando es que Dios iba a mandar al mundo, Él iba a proveer en el mundo el Salvador de nuestros pecados, el Salvador de nuestras vidas, el que iba a limpiar nuestros pecados y iba a salvar nuestra vida. Entonces eso es lo que podemos ver ahora. ¿Qué objetos se mencionan? La cuarta pregunta, ¿qué objetos se mencionan en el estudio por capítulos? Justamente en este capítulo de Génesis 22, el estudio y los objetos que se mencionan es la leña y un holocausto, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tomó a sus 2 siervos, tomó la leña, tomó el fuego, tipo también del Espíritu Santo, tomó el fuego, iban a hacer el holocausto con la leña, y el cordero, ¿quién iba a ser? El hijo, Isaac. Esos son los elementos que vemos, ¿verdad?, que conforman y que se estudian en este capítulo. Cuando ya están en el monte Moria, Abraham prepara el holocausto. El holocausto era una serie de piedras como una plataforma, arriba la madera y luego venía el cordero. Entonces Abraham prepara el holocausto. Esos son los elementos. Prepara la base de piedra, prepara la madera y luego iba a poner a su hijo Isaac como el holocausto, como el sacrificio.
Y luego Dios viene y le provee el cordero, porque tampoco no iba a ser sacrificio. Él subió a adorar a Dios al monte Moria. Y miren la palabra también con que Abraham llega a la confianza en Dios. Le dijo, iremos el niño y yo y luego volveremos. Abraham sabía que Dios le iba a permitir ver a su hijo y ver la descendencia, porque Dios le había prometido. Y te haré una descendencia grande. Aunque Dios le había pedido a su descendencia, que era su hijo Isaac, él sabía que él lo iba a cumplir. Entonces, esas son las cosas que podemos ver cuando estudiamos un libro o un versículo por capítulos, ¿verdad? Por capítulos. Cuando estudiamos la Biblia por capítulos. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué personajes se nombran? ¿Qué doctrina nos está enseñando? ¿Y qué objetos se mencionan en el estudio? Ese es un estudio por capítulo. Ahora vamos a ver el estudio por versículo. Recuerde usted que los capítulos son los números grandes de la Biblia y los versículos son los números chiquitos de la Biblia. Ahora ya no voy a estudiar la Biblia por capítulo. Ahora yo la quiero estudiar por versículo. Por versículo. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero estudiar la Biblia por versículo? Anótelo. Si usted tiene un lápiz, si tiene un papel, anótelo. Lo primero que yo voy a hacer para estudiar la Biblia por versículo, por lo general, las personas que estudian la Biblia por versículo son los evangelistas. Al evangelista usted no lo va a ver dar una enseñanza escatológica o una enseñanza doctrinal, no. El evangelista le va a agarrar un versículo de la Biblia, y por lo general puede ser del Nuevo Testamento, en los evangelios y de la vida de Jesús, y le va a predicar con ese versículo. Puede ser que le predique 1 hora, puede ser que le predique 2, o porque le predique 3. Dios les ha dado el don, porque todo lo da Dios. El hombre no trae nada, hermanos. El hombre no tiene nada. Dios lo proporciona todo. Entonces Dios le da la habilidad, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder. La palabra poder es dunamis en el griego, que significa la habilidad para poder desarrollarte en el mundo espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces le da la habilidad para que de un solo estudio por versículo, unos parrafitos, tú puedas predicar con denuedo. Eso fue lo que hizo Pedro, que en menos de 15 minutos predicó con denuedo y se convirtieron 4,000. En otros menos de 15 minutos predicó con denuedo y se convirtieron 5,000. Eso solo lo hace el Espíritu Santo a través de la persona. Nadie sin el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, ¿cómo yo estudio la Biblia por versículos? Ahora bien, por versículos. La Biblia por versículos yo la estudio de la siguiente forma. Primer paso, ¿qué voy a hacer? Consiste en la lectura rápida del versículo. Yo voy a leer el versículo de una forma ni rápida ni lenta. Voy a leer el versículo. Al iniciar nuestro trabajo con la Biblia abierta, nos interesa formularnos, ya bien, primeramente con el contexto. Cuando yo leo el versículo, lo primero que voy a leer voy a hacer el contexto del versículo. Lo segundo es, se debe de estudiar el mismo versículo en distintas versiones. Por lo general, hermanos, yo recomiendo que usted estudie la Biblia en Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Reina Valera de 1960 es la traducción bíblica que más, se apega a los escritos de la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el libro de Daniel fue escrito en arameo. Es el lenguaje antiguo del hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando yo estudio la Biblia originalmente, que es en griego, arameo y hebreo, entonces comprendo realmente lo que Dios le quería transmitir o lo que Dios le transmitió a los escritores, los profetas, los reyes, los discípulos, lo que Dios les transmitió, porque ellos lo escribieron en su lenguaje original, que es griego, hebreo y arameo.
Ahora, todas las traducciones, ¿qué es lo que han hecho? Han acoplado el lenguaje o el léxico a nuestro tiempo. Entonces, por eso le digo, la Reina Valera 1960 es la que más se apega a los escritos originales. Entonces, para poder estudiar la Biblia por versículos, usted tiene que leer varias versiones de las Biblias. Puede leer la Reina Valera 1960, Reina Valera del 91, puede leer la Biblia de lenguaje actual, la Dios habla hoy. Entonces, esas usted la va a leer el mismo versículo en diferentes versiones. Lo tercero, ¿qué es lo que va a hacer? Será formular un bosquejo del contenido del versículo. El bosquejo nos dará un cuadro completo de lo que el versículo quiere decir. Cuarto, se debe elaborar una lista de enseñanzas del versículo. ¿Qué me está mostrando el versículo? ¿O qué yo estoy aprendiendo de ese versículo? Y el quinto del estudio del versículo consiste en aplicarlo personalmente. Si yo voy a estudiar la Biblia por versículo, también tengo que tener una aplicación personal de ese versículo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos ahora a estudiar la Biblia por versículo, ya no por capítulo, ahora por versículo. Recuerde, hermano, tú que nos estás viendo, te acabas de conectar, los días miércoles estudiamos la Biblia. El módulo que estamos ahorita se llama Introducción al Estudio Bíblico. Estamos viendo cómo poder estudiar la Biblia. Como cristiano, como hijo de Dios, yo tengo que congregarme. Yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que tener tiempos de devoción con Dios para ser guiado por la palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista David. Entonces estamos viendo ahorita tipos de método de estudio bíblico. Ya vimos estudiarlo por capítulos. Yo voy a estudiar la Biblia por capítulo. Ahora vamos a ver el estudio de la Biblia por versículo, por los números chiquitos que usted ve en la Biblia. Juan 3:16. Ese versículo todos nos lo sabemos, ¿verdad? Juan 3:16. Lo primero que voy a hacer es que voy a leer todo el versículo. Juan 3:16. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, oiga bien, que ha dado a su hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, ¿verdad? Lo primero que yo voy a hacer leer todo el versículo. Ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo segundo que yo voy a hacer es que voy a leer este mismo versículo en diferentes versiones de la Biblia. Yo tengo un programa que tengo una opción que dice comparar, y yo lo comparo con más de 45 versiones de la Biblia traducidas en inglés, en español, en griego, en hebreo y en latín. Pero yo solo voy a leerle dos versiones más, y le voy a mencionar cómo se llama. Esta versión, vamos a ver, esta versión se llama esta versión se llama la Biblia latinoamericana. En la Biblia latinoamericana dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la versión latinoamericana. Voy a leerla en la versión del lenguaje sencillo. La versión en el lenguaje sencillo. Hay muchas personas que utilizan esta Biblia. La versión en lenguaje sencillo dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Oiga bien cómo dice. Dios, miren qué interesante, miren. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en mí no crea, oiga bien, para que todo aquel que en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Miren esta versión como lo dice, que lo dice completamente diferente. Lo vuelvo y lo leo, la versión lenguaje sencillo. Dice,
Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer la Septuaginta, que fue una de las primeras versiones que se tradujo. 70 judíos griegos tradujeron esta Biblia y fue el lenguaje al griego. Vamos a ver, la Septuaginta dice así: pues si ha amado Dios al mundo, que a su Hijo, el unigénito, ha dado, para que todo el que creyere en él no perezca, sino tenga vida eterna. Ya la leí en 3 versiones diferentes y si ven, todas nos hablan de lo mismo, que Dios entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo segundo que hicimos fue leer la Biblia en diferentes versiones. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Formular un bosquejo. Tal vez tú no puedes formular un bosquejo ahorita, pero en su momento lo vamos a estudiar y vamos a enseñar cómo hacer un bosquejo. ¿Cómo formulo yo un bosquejo de este versículo? Lo primero, el título, ¿cómo se llamaría? El amor de Dios. El amor de Dios. Así se llamaría el título. No puede haber otro tópico para este bosquejo. Tiene que ser el amor de Dios. ¿Qué punto voy a tocar? Primero, Dios amó tanto al hombre que entregó a su único hijo. Ese es el primer punto. Dios amó al hombre que entregó a su único hijo. ¿Por qué lo asocié, verdad, con Abraham? Para que entendiéramos los 2 sacrificios. Cuando Dios entrega a su hijo, tipo, que eso va a ser otro estudio, lo vamos a ver en otra clase, un estudio tipológico. Entonces yo digo lo primero, que el tema se llama el amor de Dios. Lo primero que Dios hizo es entregó a su único hijo, Jesús. Lo segundo, Dios nos amó de tal forma, oiga bien, que murió su hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. 2. La muerte de Cristo nos da vida eterna. Y tercero, puedo decir que el único camino a la vida eterna se llama Jesucristo. El único camino a la vida eterna a través de este versículo se llama Jesucristo. Entonces ya hice mi bosquejo. El título se llama El amor de Dios. Lo primero, Dios entregó a su Hijo. Lo segundo, la muerte de Cristo nos da vida eterna. Y el tercero, el único camino para la vida eterna se llama Cristo. El único medio por el cual nosotros podemos ir a la vida eterna se llama Dios. No son tus dones, no son tus títulos, no es tu habilidad, se llama Cristo. Y al final dice cómo yo lo aplico, que fue tanto el amor de Dios en la cruz, que Él no tenía por qué estar en la cruz, sino que murió por mí y murió por mis pecados. Ahí yo aplico este versículo. Fue tanto el amor de Dios, que envió a su único hijo, a Jesús, para morir en la cruz por ti y por mí, para limpiar nuestros pecados, para eliminar nuestros pecados. En el libro de Colosenses capítulo 1 dice que las actas que nos eran contrarias, porque desde que nosotros nacíamos, antes de Jesús, veníamos destinados a la muerte. Oiga bien, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos traíamos una acta contraria, era un documento espiritual contrario que nos destinaba a la muerte eterna. Entonces Colosenses dice que agarró las actas que nos eran contrarias y las clavó en el madero. Ahora, a través de Cristo, es que podemos tener vida y vida eterna. Ese es un estudio por versículo. Ahora hago el último estudio para esta clase, para esta lección, y se llama el estudio por palabras. Personalmente, este es uno de los estudios que más me fascinan a mí. Me fascinan todos, pero este es uno de los que más disfruto. Permítanme. El estudio por palabra es uno de los estudios que yo más disfruto. Hay varios estudios y los vamos a ver, pero este es uno de los que más disfruto. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo.
Y muchas veces una palabra griega o una palabra hebrea tiene 66 significados en el lenguaje español y en otro lenguaje. O sea, el lenguaje original de la Biblia, que es griego, hebreo y arameo, cuando le estudiamos de esa forma, podemos ver, por decirlo así, el núcleo del mensaje que Dios quería transmitir a la humanidad. ¿Por qué razón? Cuando ya se traduce a los diferentes idiomas, entonces podemos entender que de esa palabra podemos encontrar 66 significados diferentes que hablen de esa palabra. Entonces, cuando yo estudio la Biblia por palabra, me doy cuenta realmente del significado original que Dios quería transmitir, o que Dios transmitió, perdón, a la humanidad con esa palabra que fue revelada a un hombre para poder escribir en ese libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder estudiar por palabra? Lo primero es uno de los estudios más ricos, uno los aprovecha más, pero sí también requiere de una serie de técnicas y serie de elementos que tú tienes que tener. Un ejemplo, tener un diccionario griego y hebreo y arameo para que poder buscar las palabras y poder ver la traducción de esas palabras. No puedo irme de un solo a la Reina Valera, leerlo y querer estudiarla por palabra y voy a irme a la Real Academia Española a buscar ese significado. No le voy a entender. Y no voy a lograr lo que realmente quiero aprender, que es estudiar el lenguaje original de la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a un diccionario griego, hebreo o arameo, porque ahí fue en el lenguaje donde se escribió la Biblia. En ese idioma se escribió la Biblia. Lo primero, tengo que estudiar etimológicamente la palabra. La palabra etimológica significa la raíz de la palabra. Y toda la Biblia, perdón, la raíz proviene del hebreo, del griego y del arameo. Entonces, yo quiero estudiar la Biblia, tengo que irme a las raíces griego, hebreo y arameo. Lo segundo que yo voy a hacer es investigar el uso de la palabra en todo el libro que se le está dando. Y lo tercero que yo voy a hacer es estudiar la palabra en toda la Biblia. Primero estudio la palabra en el lenguaje original. Si es el Antiguo Testamento, la voy a estudiar en el hebreo. Y si es el Nuevo Testamento, la voy a estudiar en el griego. Después de que yo estudio etimológicamente el significado de esa palabra, entonces luego estudio la palabra en el libro que estoy leyendo. Y luego que yo estudio la palabra en el libro que estoy leyendo, luego la estudio en toda la Biblia. Y así yo voy a estudiar la palabra y voy a saber realmente el significado original de esa palabra. Vamos a hacer un ejemplo y con esto termino. Vamos a tomar 2 minutitos. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta fue una palabra profética que Dios le dio a Eva y a la serpiente en el capítulo Génesis capítulo 3 versículo 15. Esa fue la primera palabra profética que recibió el hombre. Le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. En el lenguaje, en el espíritu le está hablando a Satanás. Porque recordamos que Satanás se metió en la serpiente. Y le dice Dios, hablándole a Satanás en el lenguaje espiritual: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Vamos a estudiar lo que es la palabra simiente en el lenguaje hebreo. Porque en el lenguaje hebreo, Génesis está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Entonces, cuando yo estudio la palabra en el hebreo, la palabra simiente en el hebreo es en el diccionario Strong. Yo tengo un diccionario Strong. Dice la palabra en el hebreo que es la H2233. Ese es el número de esa palabra, H2233. Y la palabra en el hebreo simiente significa cera. Z-R-A, cera. Que significa simiente, fruto, planta, tiempo de siembra, prosperidad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecundada, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, prosperidad, próspero, prole, sembrar, semen,
Semen que del hombre, ¿verdad? Donde viene la palabra también simiente, semen. Sementera, semilla, siembra y simiente. Imagínense todos los significados que significa solo una palabra en el hebreo, que es sera. Sera, valga la redundancia, ¿verdad? Todos los significados que significa. Bueno, la palabra sera en el hebreo significa, hablando en Génesis capítulo 3, le dice, y pondré enemistad entre tu simiente. La palabra es sera, Z-E-R-A, que significa descendencia, significa prole, significa semen, porque el hombre es el que deposita la semilla por medio del semen, deposita la semilla en el óvulo de la mujer y de ahí se forma el cigote y luego el embrión y luego el ser humano, ¿verdad? Entonces, en otro estudio por versículo podemos ver cuando el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces ahí hablan dos estudios. El pecado original que lo lleva el hombre es el que porta el pecado porque lo porta en el semen, lo deposita en el óvulo de la mujer y la mujer lo concibe. Entonces, miren, a raíz de la ciencia y a raíz de la genética, si el hombre porta el pecado y la palabra sera significa descendencia o semen, el hombre porta el pecado en el semen y lo deposita en el óvulo de la mujer y forma al hombre, el hombre nace en pecado. Entonces dice la Biblia que nosotros somos pecadores por naturaleza y está en lo correcto. Ahora bien, dice la Biblia en el libro de Mateo que el Espíritu Santo, oiga bien, depositó la semilla en el óvulo o en María. Dice, y envolvió a María y el Espíritu Santo concibió. La palabra concebir es depositar, sembrar, en el hebreo, sera. Entonces dice que el Espíritu Santo concibió en María. Entonces María no portó una simiente de pecado que la tiene el hombre, sino que portó una simiente del Espíritu Santo, la semilla del Espíritu Santo, por el cual Jesús nació sin pecado. Su cuerpo, su naturaleza y en su ser no había pecado. Toda la gloria, hermanos, y toda la honra es para Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando estudiamos la Biblia por palabra. Cuando vemos originalmente el significado de la palabra. Entonces podemos ver que la primera palabra profética que Dios le dio a la mujer y reprendió a Satanás, le dijo que de la mujer iba a venir una descendencia, que es la palabra sera. Iba a salir una descendencia. Y que de esa descendencia, oiga bien, se iba a levantar uno que iba a herir a Satanás en la cabeza y que él lo iba a herir en el carcañal. Esto no sucedió con Eva. Esto sucedió, hermanos, porque de Eva desciende toda la humanidad hasta llegar a Cristo. ¿Dónde lo ve usted eso? En el libro de Lucas capítulo 3. De llegar a Cristo y de Cristo, ya bien, fue el que hirió en la cabeza a Satanás cuando lo humilló en la cruz del Calvario. Y dice Colosenses que exhibió públicamente a los principados y a las potestades y los exhibió y dijo que es el Hijo de Dios y los humilló en la cruz. Ahí lo hirió en la cabeza y Satanás pensó que crucificando a Jesús en la cruz, él lo iba a herir en el carcañal, donde dice en Corintios capítulo 2 de Corintios 4 que el príncipe de este siglo, oiga bien, dice, no entendía el sacrificio de la cruz, si no hubiera sacrificado a Dios en la cruz, cumpliendo perfectamente la primera profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando le dijo Dios a Eva y a Satanás que iba a venir una descendencia de la mujer en Jesucristo que iba a vencer a Satanás en la cruz. Hermanos, estas son las formas de poder estudiar la Biblia, por capítulo, por versículo y por palabra. Y usted lo puede hacer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puede implementar estas técnicas o estos tipos de estudio bíblico. El siguiente miércoles vamos a ver otros tipos de estudio bíblico. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, ya sea del tema o de otros temas, para poder responderla. Si no, oramos. Bendiciones a hermana Erika, Dilma Lanza, Juana Flores, que están conectados. Bendiciones la hermana Darling, la hermana Azucena, la hermana Carmen, Juana Flores
Iván Lanza, mi suegro, lo bendigo allá hasta donde está en Estados Unidos. Bendecimos. Vamos a ver, creo que acá hay una pregunta. ¿Debemos de empezar a leer la Biblia por Génesis u otro libro? Entonces, si usted es nuevo y hoy quiere iniciar a leer la palabra de Dios, yo le aconsejo que lo haga leyéndola por el libro de Mateo, el Nuevo Testamento. Lea el libro de Mateo, lea el libro de Marcos, lea el libro de Lucas, el libro de Juan, luego los Hechos y así sucesivamente. Lea el libro de Apocalipsis, no le va a entender, porque van a haber cosas que tienen que ir armándose como un rompecabezas. Pero inicie leyendo el libro de Mateo y luego todo el Nuevo Testamento. Luego va al libro de Génesis y lee todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el libro, en el Nuevo se explican cosas del Antiguo. Cuando ya vaya al Antiguo a leerlo, entonces usted ya va a entender algunas cosas porque ya lo leyó en el Nuevo. Si de entrada quiere leer el Antiguo Testamento, no lo va a entender. Hay mucha simbología, hay muchos sacrificios, hay muchas cosas que se explican hasta en el Nuevo Testamento. Entonces mi consejo es lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo el Nuevo Testamento. Y luego va al Antiguo, ¿verdad? No comience por Génesis, porque usted va a leer un montón de nombres y cosas y tal vez no lo va a entender. Yo utilizo dice la hermana Adelmi, yo utilizo la Reina Valera. Está muy bien, ¿verdad? La Reina Valera 1960 es la versión que más se apega a los escritos originales. Y luego bendición a la hermana Adelmi, bendición a la hermana Juana Flores. Bueno, hermanos, esas son las técnicas, no tenemos más preguntas. Esas son las técnicas de poder estudiar la Biblia o los tipos de estudio bíblico, ¿verdad? Por capítulo, por versículo, por palabra. Y el próximo miércoles vamos a ver los últimos 3 tipos de estudio bíblico para poder implementarlos y que usted pueda estudiar la Biblia, ¿verdad? De todas estas formas y que podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libre. Recuerda, el salmista dijo, lámpara a mi pie su palabra y lumbrera mi camino. Jesús dijo, escudriñen la palabra porque ellas hablan de mí. Dice, y el que guarda mi palabra y guarda mis estatutos, mis mandamientos, este es mi discípulo. Guardemos la palabra, estudiémosla, guardémosla en nuestro corazón, pongámosla por obra también, porque no solo seamos oidores de la palabra y estudiosos de la palabra, no, sino también hacedores de la palabra. Pongamos por obra la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos permitiste, Dios, en este tiempo poder estudiar tu palabra, poder comprender tu palabra. Sabiendo, Dios, que hay diferentes formas que tú nos enseñas, pero el maestro se llama tú. El maestro se llama el Espíritu Santo. El maestro se llama Dios. Padre, cada día enséñanos, cada día muéstranos lo que tú quieres que nosotros como hijo tuyo comprendamos. Muéstranos las escrituras, enséñanos, Dios, porque sabemos que ellas hablan de ti. Que sea una palabra que alumbre nuestros caminos, que sea lumbrera nuestros caminos. Y que también, como se lee en el libro de Josué, que meditemos en ella día y noche, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Te damos gracias, Dios, te alabamos y te glorificamos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Te esperamos el próximo miércoles en nuestro programa de la Escuela Bíblica, edificados, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Bendiciones y recuerda el próximo miércoles a las 7 de la noche.